Ok, vamos a hablar un poco de cuándo aplicamos la ley de los gases ideales y cuándo no se puede aplicar y tenemos que hacer una corrección, es decir, cuando un gas se le aplica la ecuación de Van der Waals. Esta ecuación es para gases reales. Entonces recordemos que un gas ideal se presenta cuando las presiones son bajas y las temperaturas son altas. ¿Esto qué garantiza? Garantiza la movilidad de las partículas, que la interacción entre las moléculas del gas sea poca o nula y que el volumen del gas sea igual al volumen del recipiente que los contiene. Entonces aquí cuando el gas es ideal nosotros podemos aplicar la ley de los gases ideales o la ecuación de estado. Presión por volumen es igual a las moles por la constante por la temperatura. Entonces, siempre que el gas es ideal, podemos aplicar esto. ¿Qué pasa cuando el gas no es ideal o no tiene un comportamiento ideal? Entonces, podemos llamar un gas real. Entonces, las presiones son altas y las temperaturas son bajitas, son bajas. Entonces había que hacer aquí unas correcciones. Esas correcciones van a depender de dos valores que podemos encontrar en tablas para los diferentes gases. Entonces aquí aplicamos la ecuación de Van der Waals. Esta ecuación entonces tiene una corrección en la presión y el volumen. ¿Cómo es esta ecuación? Entonces la ecuación sería presión más A por n al cuadrado sobre volumen al cuadrado. Todo este factor multiplica a volumen menos NB igual a NRT. Entonces, ¿qué significa cada variable de estas? Esta es la presión, esta es A, que es propia para cada gas. ¿Qué hace A? Esta hace la corrección de las interacciones entre las moléculas. ¿Qué unidades tiene A? Entonces, A tendría unidades de atmósferas, tendría unidades de litros al cuadrado sobre moles al cuadrado. Y el otro factor sería B, que sería una corrección por el volumen de las partículas. Nosotros asociamos siempre que el volumen del gas es el volumen del recipiente que los contiene, pero nunca tomamos en cuenta el volumen de las moléculas del gas. Entonces ese tendría esta corrección. Si A vale 0 y B vale 0, entonces cancelaríamos este factor y este factor y nos quedaría exactamente la ecuación de los gases ideales. Entonces por eso es importante tener en cuenta estos factores. Entonces presión A, que es la constante para corrección de entre las interacción entre las moléculas, moles al cuadrado, volumen menos moles, este es el factor que me corrige el volumen de las partículas y esto es igualito a la ecuación de los gases ideales, moles, constante y temperatura. Entonces esta ecuación de Van der Waals se aplica más para gases reales y la ecuación de estado para los gases ideales. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde apliquemos esta ley. Bueno, vamos a realizar un ejercicio donde vamos a considerar el comportamiento ideal y un comportamiento que no se somete al del gas ideal, o sea, un gas más real. Entonces se tienen las siguientes características, vamos a leer el enunciado. Entonces se tienen 10 moles de dióxido de carbono en un recipiente de 12 litros
a una temperatura de 353 Kelvin. Hallar la presión suponiendo A, que es un comportamiento ideal, y B, que el comportamiento no ideal, y me dan las dos constantes. Recordemos que de estas dos constantes se encuentran en cualquier texto de química o en cualquier base de datos. Esas constantes dependen de la sustancia. Para cada sustancia es diferente. Entonces vamos a empezar con el comportamiento ideal. Recordemos que el comportamiento ideal se basa en la ecuación de estado, presión por volumen es igual a las moles por la R por T. Como me están pidiendo entonces presión, simplemente paso el volumen a dividir, entonces me queda que presión es igual a N RT sobre el volumen. Pues vamos a reemplazar los valores. Moles, 10 moles. La R, recordemos que la R es la constante, siempre vale lo mismo, 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Por la temperatura, y todo esto lo dimos por el volumen, que es de 12 litros. Recordemos que en esta ecuación la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin, el volumen tiene que estar siempre en litros y la N siempre son las moles. Entonces vamos a calcular esta mol, se cancela con esta mol, estos litros con los litros de abajo, este Kelvin con este Kelvin. Multiplicamos todo lo de arriba y lo dividimos por 12. Vamos a tener un valor entonces de 24.12 atmósferas. Este es cuando el comportamiento es ideal. Ok, ahora entonces vamos a aplicar la ecuación de Van der Waals para hallar la presión. Entonces aquí tenemos la ecuación original de Van der Waals en rojo. Ahora ya la empezamos a despejar. Este término que teníamos en este lado multiplicando lo pasé a este lado a dividir, que es el término del ajuste del volumen. Ahora este término que está sumando en el lado izquierdo vamos a pasarlo a restar al otro lado, entonces me queda presión es igual a N RT sobre volumen menos NB menos N al cuadrado A sobre volumen al cuadrado. Ok, ya todos estos términos los tenemos, entonces simplemente vamos a reemplazarlos acá con las unidades respectivas. Entonces tenemos presión, va a ser las moles del sistema, que eran 10 moles, por la R, que acordémonos que siempre vale 0,082, con sus unidades atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Por la temperatura, que serían 353 Kelvin. Toda esta parte acá dividida por el volumen, 12 litros, menos las moles, 10 mol, que multiplica a la B. Recordemos que la B pues lo llamamos en un cuadro de datos para el dióxido de carbono. En nuestro caso B equivale a 0,0432 litros sobre mol. Okay. Ahora, este término menos N al cuadrado, o sea, 10 mol al cuadrado, recordemos que A será igual a 3.61 atmósferas por litro al cuadrado sobre mol cuadrado. Esas son las unidades de A. Cerramos paréntesis y dividido este término por el volumen, 12 litros al cuadrado. Vamos a mirar las unidades. Entonces esta aquí mol se cancela con esta mol, Kelvin con este Kelvin,
esto queda este mol con este mol, este término queda litros menos litros, entonces abajo va a haber una unidad de litros que vamos a cancelar con esta. O sea que este primer término me da en atmósferas. Este segundo término, esto aquí me da mol al cuadrado, se cancela con esta mol al cuadrado, aquí me da litro al cuadrado, con litro al cuadrado, entonces este término también me va a dar en atmósferas. Entonces, ya operando en la calculadora, vamos a obtener lo siguiente. Es recomendable tener todo este término entre un paréntesis, lo mismo en el denominador. Ok, entonces operando todo este primer término en la calculadora sería 10 por 0,082 por 353 dividido este término de abajo, que sería 12 litros menos la multiplicación de 10 por 0,0432. Entonces este primer término me da un valor de 25.022 atmósferas menos este término, lo mismo, operamos 10 al cuadrado da 100, lo multiplico por 3,61 y lo divido por 12 elevado al cuadrado. Ese valor me va a dar 2,50. Bueno, recordémonos que este término es el ajuste de la presión por este factor, por el factor B, y ese factor B tiene que ver con un ajuste en el volumen de las partículas, y este otro término donde está involucrado A está directamente relacionado con la interacción entre las moléculas del gas. Entonces la presión real del sistema va a ser 25.022 menos 250 igual a 22.522 atmósferas. Esta es mi presión real. ¿Cuál había sido la presión ideal? Había sido 24,12 atmósferas. O sea que siempre hay una diferencia entre el real y el ideal, un poquito más de 1,5 atmósferas, o sea que la diferencia es significativa. ¿Ok?